movimiento que permitió pacificar el país. Vamos a hablar sobre esto con nuestro analista internacional. Hablamos de Claudio Fantini. ¿Cómo andás, Claudio? Hola, Nicolás, un gusto saludarte. ¿Qué lectura se hace de estas 3 salidas en el Ministerio de Defensa, considerando lo que viene pasando en el gabinete de Bolsonaro? ¿Tiene que ver también con las destituciones de los ministros? Vos sabés que no está directamente vinculado, todo está en el marco de una gigantesca crisis política que ha abierto frentes internos dentro del gobierno y de la coalición gobernante y que encabeza el presidente Jair Bolsonaro. Pero hay razones diferentes. Por ejemplo, el general Edson Pujol, que era el jefe del ejército, el almirante Ilques Barbosa, que era el jefe de la Armada, y el brigadier Antonio Carlos Bermúdez, que era el jefe de la Fuerza Aérea, eran varios pasos más democráticos que el presidente Bolsonaro, porque ellos apoyaban al ministro de Defensa caído, que fue destituido por Bolsonaro, el general Fernando Acevedo, en no aceptar el reclamo de Bolsonaro de una alineación total de las Fuerzas Armadas con la presidencia en puntos claves. Prácticamente le reclama el presidente Bolsonaro a las Fuerzas Armadas que estén dispuestos a un golpe de Estado de la presidencia, o sea, del Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, para el caso de que en el Congreso le bloquearan iniciativas o le iniciaran un impeachment, ¿no? Él pretende que las Fuerzas Armadas cierren el Congreso y colaboren de este modo con el presidente. Y también pretende, y se lo exigía al ex ministro Fernando Acevedo, que el ejército se alineara con el gobierno y entrara en acción, si la presidencia se lo ordenaba, contra los gobiernos de los estados que están implementando cuarentenas, que están cerrando actividades comerciales, que están cerrando las escuelas, ¿no? Hay siempre un choque desde hace mucho entre las políticas sanitarias de los estados y la no política sanitaria del gobierno central, el que encabeza Bolsonaro. Y Bolsonaro ha pretendido que las Fuerzas Armadas le respondan si ordenara atacar o presionar militarmente a los gobiernos de los estados, como el de Sao Paulo, João Doria, que empiecen a cerrar actividades económicas para tratar de detener el avance de la pandemia, cosa a lo cual el presidente se opone totalmente. Como el general Acevedo se negó a aceptar semejante pedido del presidente, fue destituido como ministro de Defensa y por negarse del mismo modo los generales Pujol, Barbosa y Bermúdez, desde la cúpula militar se ha producido esta renuncia en masa de la cúpula militar, que es un hecho casi sin precedentes. Fíjate, Nicolás, que paradojalmente tenés que ir a la dictadura militar para encontrar un hecho similar, porque una crisis militar de esta envergadura no se había vivido desde que se reinició la democracia con Tancredo Neves y con José Sarney. Desde entonces nunca hubo una crisis de esta envergadura. Tenés que remontarte a la segunda mitad de la década del 70, cuando el cuarto presidente de la dictadura, que era el general Ernesto Geisel, desató una crisis de este tipo porque había jefes de las Fuerzas Armadas que se oponían a la apertura paulatina que él inició y que luego continuó su sucesor, el general João Batista Figueiredo. En la democracia nunca había pasado, está pasando ahora. Ahora, te digo, la razón de esta crisis militar va un poco a contramano de la razón de las otras caídas en los ministerios, por caso y fundamentalmente la del canciller Araújo, ¿no? Ernesto Araújo era el más ideológicamente consustanciado con Jair Bolsonaro. Ambos son seguidores casi fanáticos del pensamiento esotérico de ese filósofo al que tienen por gurú, Olavo de Carvalho, que es más que un filósofo, un generador de teorías conspirativas.
Ernesto Araújo, hasta hace poco canciller, y el presidente Bolsonaro consumen esas teorías conspirativas, la mayoría de ellas delirantes, totalmente delirantes, y a Ernesto Araújo lo volteó una presión de los partidos políticos ultraconservadores que apoyan al gobierno desde el Congreso, porque esos partidos, la mayoría de ellos ligados a iglesias evangélicas, que por sus estructuras y como están diseminadas en la sociedad, pueden ocultar lo que late en la sociedad, y vienen viendo que hay una cantidad creciente de brasileños que responsabiliza del desastre sanitario que está viviendo Brasil al presidente Bolsonaro por su sabotaje a las medidas de distanciamiento social y su nulidad absoluta a la hora de actuar contra la pandemia. Entonces, esos partidos aliados de Bolsonaro empezaron a presionar y lograron la caída de Ernesto Araújo, el canciller, que entre otras estupideces, porque hay que decirlo en esos términos, se peleó después de haber sido un aliado absoluto y fanático de Donald Trump, hasta el punto de hacerle él y Bolsonaro seguir a Trump en la denuncia de un fraude masivo y el desconocimiento al triunfo de Biden. Bueno, a renglón seguido vino el ataque que hizo Araújo contra el gobierno de la India, contra el gobierno de China y contra el gobierno de Biden en los Estados Unidos, países que son los principales proveedores de vacuna, ¿no? Por lo tanto, eso ya fue la gota que colmó el vaso. Y los partidos que están viendo la gran probabilidad, o por lo menos la probabilidad bastante cierta, de que Bolsonaro pierda las elecciones presidenciales del año que viene, empezaron a presionar para que empiece a ser más sensato, más equilibrado, y que se corra de la extrema derecha a lo que allá en Brasil llaman el centrao. Porque quien no tenga un pie en el centrao, por lo menos eso es lo que se calcula, no podrá ganar las próximas elecciones, Nicolás. Buenísimo, Claudio. Gran análisis, muy interesante, por cierto, lo que venías diciendo, lo veníamos escuchando muy atentamente, y te agrego que además esa salida de Araújo, lo decíamos anoche en la edición central, por otros temas, por temas que tienen que ver con esta flexibilización comercial del Mercosur que propone Uruguay, es un balde de agua fría para el gobierno uruguayo, porque era el que estaba más aliado con esa propuesta que está planteando nuestro país. Gracias por ahora, Claudio, un abrazo. Bueno, en eso les voy a dejar una noticia tranquilizadora, porque Paulo Guedes, el ministro de Hacienda de Brasil, también es partidario, y por estas horas y desde hace algunas semanas, desde hace un tiempo más, diría yo, en materia económica es quien verdaderamente está gobernando en Brasil y no Bolsonaro. Yo creo que Paulo Guedes va a mantener la misma mirada en relación al Mercosur. Gracias, Claudio. Un abrazo. Abrazo grande, Nicolás. Era Claudio Fantini desde Córdoba, República Argentina. Volvemos aquí a Uruguay para contarles ahora que desde abril el precio del boleto urbano aquí en Montevideo aumentará 4 pesos.